hombre trabajador que lo van llevando a la indignidad, al borde del suicidio, al desespero de la tristeza cotidiana de trabajar por nada, simplemente para llevar un mendrugo de pan a la casa, sin saber si en la otra semana será un desempleado. Y a cambio de eso entonces suponen que son dueños del pensamiento, que son dueños de la vida, que pueden deshacer del trabajador, de la trabajadora, como si fueran esclavos. Hoy veía precisamente en esas redes una señora hermosa, muy digna, barriendo las calles de un barrio rico, que se atrevió con cinta pegante a ponerle al carrito de la basura una propaganda de Francia y de Petro. Y llegó el señor manejando en la Toyota con la propaganda de Gutiérrez puesta, y se bajó del carro a denigrar de ella, a rodearla, a acosarla, a amenazarla, porque no podía entender cómo en el barrio de ricos la barrendera podía llevar la propaganda del cambio, cuando en ese barrio lo que querían era mantener las cosas como estaban. Esa señora que no conozco, cuyo nombre no sé, el día que aquí llenemos 3 plazas de Bolívar en todo el centro de Bogotá, el día de la posesión del gobierno popular, quiero tenerla a mi lado. Quiero que nos acompañe como invitada de honor, porque ella representa la dignidad del pueblo trabajador, la dignidad de quien no baja la frente, la dignidad de quien no hinca la rodilla, la ciudadana moderna que se sabe libre, autónoma, sujeta de derechos, mujer poderosa y sabia, trabajadora, como la Policarpa tan querida que ayudó a fundar esta nación. Yo creo que unir la nación es otra cosa. Yo creo que unir tiene que ver incluso con un cambio de mentalidad de quienes hasta ahora han dirigido este país, que lo hemos propuesto en la plaza pública sin que nos atiendan en el Palacio de Nariño o en el Senado de la República o en la gran prensa nacional. Lo que hemos propuesto es una unidad nacional construida sobre otras bases. Y recuerdo aquí las palabras que me dijo el Papa Francisco cuando lo visité personalmente hace unos meses en Roma. Discutimos de un librito pequeño que yo había leído porque coincidía con unas tesis que habíamos propuesto en el año 2018, en el año 2011, cuando hablamos de la política del amor. La política del amor, en esa encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, no sé si dirá hermanos, hermanas y hermanes todos. Habría que decirle al Papa. En esa encíclica aparece un concepto allí, para quienes quieran leerla, que se llama el amor político. El amor político, ¿en qué consiste? Político, el amor político. El amor político es el amor al pobre, es el amor a la persona más débil que uno, es el amor a quien
quienes han sido excluidos durante siglos. Es el amor al territorio que nunca ha mirado el Estado, porque lo considera la puerta de atrás. Cuando estaba aquí en esa oficina pensaba siempre en Bosa, en Ciudad Bolívar, allá junto al río Bogotá, en los cerros de Usme y San Cristóbal, en Kennedy. El amor político es el amor al pueblo negro que trajeron aquí a la fuerza de su gente, de su territorio, de sus familias, de su cultura, en unos barcos forzados atravesando el océano para ponerlos a trabajar aquí en lo que se llamaría Colombia de por vida, de manera perpetua. Imagínense ustedes eso, llegar a estas tierras extrañas sin saber en qué parte del planeta estaban, para trabajarle a otros un día y otro, y el sábado y el domingo y el lunes, y permanentemente el mes y el año que sigue y el otro, y la década y la otra década, hasta ver encanecer el pelo, ver a la mujer armada, usurpada por el dueño, por el patrón, ver el látigo permanente como castigo, y no solo como el destino de él o de ella, sino también del hijo y de la hija, y también del nieto y de la nieta. Y así, si no hubiera existido rebeldía, si no hubieran existido los vencos viejos en esta tierra, hoy esos mismos que se dicen gobernantes, que se dicen líderes de esta nación, seguirían manteniéndolos en la esclavitud, porque esa es la manera como entienden ellos gobernar al pueblo. El amor al pueblo negro, el amor al pueblo indígena, que es la verdadera raíz de nuestra sangre, que estaban aquí durante milenios atrás. Aún hay políticos que cuando alzan los pueblos en la minga dicen: ¿por qué no regresan al resguardo en la alta montaña, a su espacio natural? Dicen los blancos senadores, como si el espacio natural de los pueblos indígenas no hubiera sido todo el territorio nacional, incluido la tierra bajo la cual está este Capitolio, levantando sus columnas. El amor político es el amor a la mujer sojuzgada, a la que se pretende la sociedad patriarcal mantener bajo rasgos, bajo ligazones de servidumbres, en condiciones de inferioridad salarial, social y política. El amor político consiste en que esa mujer se vuelva poderosa. Al menos dimos un paso cuando la lista al Senado del Pacto Histórico y al Congreso en general eligió y le demostró al país que se podían elegir decenas de congresistas, la mitad mujeres, la mitad hombres, para hacer las leyes de Colombia. Mensaje que aquí lanzamos en la práctica, o cuando decidimos con Francia Márquez decirles: ¿y por qué una mujer negra no puede gobernar? ¿Y por qué no devolvemos 500 años de esclavitud? ¿Y por qué no indemnizamos a las víctimas de manera colectiva? Quizás víctimas de hace 5 siglos, que eran pueblos, que eran culturas, que eran civilizaciones hermosas. Las culturas de los pueblos
pueblos indígenas ancestrales, las culturas de los pueblos negros del África que llegaron a la Fuerza Colombia. ¿Por qué sus descendientes no pueden gobernar? ¿Por qué tienen que decirnos, uy, va a gobernar el indio aquel, la negra aquella? ¿Acaso no somos el pueblo? ¿Acaso no somos los que hicimos esta patria? ¿Acaso una democracia no consiste precisamente en eso? ¿Acaso la democracia que quisimos construir desde que nos independizamos de los españoles no consiste en que sean los herederos de la esclavitud y la servidumbre los que gobiernen y que pierdan el poder los herederos de los señores feudales y de los esclavistas? El amor político consiste en que un niño o una niña de 5 años, de 4, de 3, de 1 no tenga hambre. Yo no puedo entender la política si la política no es para construir los instrumentos que permitan que ningún niño ni niña de la primera infancia en Colombia tenga hambre, tenga sed. ¿Acaso es que somos un país de desiertos? ¿Acaso es que no tenemos agua? ¿Acaso es que no tenemos tierra fértil? ¿Cómo es que en este país pueden morir en el siglo XXI miles de niños y de niñas de desnutrición? ¿Cómo es que aún sin morir, porque precisamente resisten vitalmente, una quinta parte de nuestra primera infancia tenga que carcomerse el cerebro para poder tener los nutrientes del cuerpo, matando irreversiblemente la capacidad normal del pensar? En 40 años nuestra nación colombiana, si no somos capaces de lograr el cambio político. Cuando hablamos de esto que se llama el amor político, que yo lo aprendí esta mañana, después de casi 40 años, me abrazaba y me salían las lágrimas de mi profesor de filosofía, en ese entonces un muchacho, él casi de la misma edad que yo, que me enseñaba desde su teología, porque era un sacerdote, la filosofía de la teología de la liberación, y me decía que es que Jesús había dicho que la opción preferencial eran los pobres, que Jesús le había entregado el amor a la trabajadora sexual que todos lapidaban en la sociedad, y que le entregó la mano para volverla mujer poderosa, que aún en su eco de María Magdalena nos llega hasta el día de hoy, con ese poder femenino de la creación de la vida y de la emancipación humana. El amor político, que si se pudiera articular en la vida política de Colombia, en nuestros programas, en eso que llamamos más terrenalmente nosotros, más laicamente, la política del amor, es el camino que nos podría conducir a construir la unidad nacional, la reconciliación. Es en el amor, ciudadanas y ciudadanos, es en el amor y no en el odio, es en la reconciliación y no en la venganza. Es allí donde podemos encontrar los caminos. Y no es que me haya convertido en un pastor como Saade por aquí, o en un sacerdote como el padre Camilo Torres Restrepo, que aquí respetamos, sino porque si lo pensamos en la vida terrenal y concreta, el amor, la política del amor, la posibilidad de unir esta sociedad, de lograr que no se maten los unos a los otros, que nos reconciliemos, que entremos a una era de paz, consiste en encontrar
los pactos para hacer las reformas que le permitan a cualquier ser humano en Colombia vivir con dignidad, vivir quizás, simplemente vivir a plenitud. Reformas que hemos planteado a lo largo de estos 7 meses y desde años atrás. Reformas que tienen que ver con construir una sociedad productiva, por ejemplo. Una sociedad en donde se pueda otra vez establecer el principio general de toda buena economía, que es que la riqueza nace del trabajo y exclusivamente del trabajo y la naturaleza. Producir, no vivir de limosnas, no vivir de un flujo que llega cuando entregamos los 3 venenos, el del carbón y el del petróleo, que puede acabar la humanidad toda a través de la crisis climática y el calentamiento global, o el de la cocaína que nos hace matarnos los unos a los otros. Vivir del carbón, del petróleo y de la cocaína. Vivir de lo que Dios puso debajo del suelo y que el ser humano no ha trabajado. La riqueza no es un chorro de dólares que llega casi a 65.000 millones de dólares el año por exportar carbón, petróleo y cocaína. 65.000 millones de dólares que se transforman inmediatamente en productos importados que pudiéramos producir en Colombia, como el maíz, como el arroz, como la camisa, como el pantalón, como el zapato, como el cinturón, como la bicicleta. Ni siquiera hacemos bicicletas en Colombia, menos automóviles, menos trenes, menos celulares, menos la tecnología de avanzada. La riqueza no está en los dólares que llegan, con los cuales importamos lo que podríamos producir o se los roban. La riqueza está en el trabajo. La riqueza está en la producción, en volver a reverdecer los campos de Colombia, produciendo alimentos con el agua, con el surco, con el sol. La riqueza está en la industria, la riqueza está en el turismo, la riqueza al final está en el instrumento fundamental que permite producir, que es el cerebro humano. Que no es ni siquiera el asadón, que no es ni siquiera el músculo, que es la capacidad de pensar y de saber, que es la educación en toda la gama, desde las ciencias exactas, desde la matemática o desde la física, pero también desde el arte o la literatura o el deporte, desde la palabra escrita, pensada, soñada, desde la pintura, la música y la matemática, es que podríamos construir con sensibilidad y conocimiento las bases de una economía productiva que nos permita prosperar a partir de lo que todos los pueblos usan para poder prosperar, que no es más que el trabajo humano, que no es más en el siglo XXI que el trabajo humano convertido en conocimiento y saber. Una economía productiva que financie una sociedad de derechos y libertades. Una economía productiva basada en el trabajo, para lo cual hemos propuesto democratizar las tierras y las aguas. Hemos propuesto democratizar el internet, y Bogotá sí que necesita que de este lugar geográfico hacia el sur se pueda cubrir la población de banda ancha y desde este lugar hasta el occidente, porque en realidad solo está desde este lugar hacia el norte. La conectividad, la banda ancha, el internet es la tierra fértil del siglo XXI. Si la tierra fértil está profundamente y desigualmente repartida
conectividad se vuelve profundamente e injustamente distribuida, dejando sin conexión, sin información, sin conocimiento a la mitad de la sociedad colombiana, entonces estamos construyendo las bases de una más profunda desigualdad social hacia el futuro. La política del amor, el amor político implica igualdad, equidad. Y no porque nos vistamos igual, como macartizan, no porque nos volvamos comunistas, como macartizan, sino porque es que todo ser humano, por el simple hecho de nacer, debe tener igualdad de posibilidades y oportunidades para crecer, para desarrollarse como se le dé la gana. Porque el desarrollo del ser humano libre, como se le dé la gana, es la base misma de la democracia y de la libertad de una sociedad. Queremos esa economía productiva que nos implica avanzar en una sociedad del conocimiento. Desde Nazaret, Guajira, hasta la Leticia del Amazonas, hemos venido hablando de lo que puede significar una sociedad del conocimiento. Allí en algunas columnas de opinión, en alguna prensa, como siempre, en algunos rivales dicen que eso es populismo. Yo tendría que decirles ignorantes. En el siglo XXI, las naciones tienen oportunidad si se convierten en sociedades del conocimiento. Es decir, si el intelecto general avanza, es decir, si el promedio de nuestra educación, que hoy no alcanza el bachillerato, puede superar la universidad y los posgrados, como en Estados Unidos o en Finlandia o en Corea del Sur o en la China.